por haberme hecho esta invitación. Les tengo que reconocer que este texto, Gaudete et Exsultate, como otros textos que hacemos en Iglesia, se suman unos a otros y no tenemos ni el tiempo ni a veces el humor como para afrontar una lectura de no pocas páginas. Y Gaudete et Exsultate, a pesar de su alegría, estaba como en una cierta esquina de mi interés, ¿no?, con todo lo que había delante de preocupación ahora. Así que gracias a Carlos recuperé del tesoro de los recuerdos este texto, y sí les digo que para mí ha sido como un cierto redescubrimiento del valor que tiene, y esto es lo que quisiera compartirles, ese valor que me parece que tiene, casi con el deseo de animarles a, si no han hecho antes la lectura, sí hacer una lectura de este texto pausadamente, y si la han hecho, pues quizás a releerla con algunas claves que me atrevo a sugerirles. Para eso he preparado un pequeño esquema que ahora, vista la fotocopia, es un atentado contra las dioptrías de los espectadores, porque está en letra mínima, así que perdonen por el formato de la letra, pero de alguna manera sería como traerles ciertas luces fugaces de estas que llaman la atención del texto, hilando una con otra, pues más o menos intenta reflejar lo que hay detrás de lógica de fondo en un texto como este. Pero perdonen por la transcripción, con el deseo de ahorrar árboles, incluso en el País Vasco, pues fíjense, al final aumenta nuestra poca visión. Les pongo un poco en antecedentes simplemente por recordar ante qué estamos con este texto, y les digo los términos del contrato, ¿no?, de este rato en que vamos a estar juntos. Es uno de los 5 documentos que hasta ahora ha elaborado el pontificado, 5 documentos importantes. Hay que recordar que ya el Papa Francisco ha elaborado 2 encíclicas, Lumen Fidei y Laudato Si, en 2013, 2015. De ellas quizás la que ha tenido mucho más éxito posiblemente es Laudato Si. Y también hay por ahí exhortaciones apostólicas, otras 2 más, particularmente, estas sí que han recabado mucha atención en el público: Evangelii Gaudium en 2013 y Amoris Laetitia mucho más recientemente en el 2016. Estamos entonces como ante el último documento, por decirlo así, importante del Papa Francisco, y quizás por eso, por el efecto tan potente que han tenido las previas, las exhortaciones previas, quizás esta ha quedado un poco desapercibida. Pero, sin embargo, una vez que uno se aproxima a este texto, comprende, yo por lo menos he sido así mi experiencia, me atrevo a decirla un poco en voz alta, que no, estamos posiblemente ante un texto de otro valor, ciertamente, pero un texto que puede ser muy sugerente para cristianos del siglo XXI. Realmente muy sugerente, aunque quien lo escribe, y desde la perspectiva que lo escribe, posiblemente vamos a encontrar, tanto en el tono como en los contextos a los que se refiere, a veces cierta lejanía con nuestro contexto secular, más o menos. Un poco a veces enemistado, o muy enemistado con lo religioso en general. Bueno, pues desde ahí yo les voy a, como propuesta, a hacer una invitación a pasar por lo más básico que propone esta exhortación, y de hecho el esquema que tienen es eso, una especie de esqueleto, que es algo de relectura de esta exhortación, es una propuesta de ordenar un poco los contenidos. Es totalmente discutible, no sé si el Papa estaría de acuerdo con este esquema, pero bueno, es una manera como de ordenar las aportaciones principales para, ese sería el segundo objetivo, desde la exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, hacer un cierto ejercicio de contextualización. Eso es lo que voy a intentar hacer ya mucho más brevemente al final de la charla. Así que empiezo por lo que entiendo que es el esquema de fondo, la propuesta de fondo de esta exhortación.
Les insisto para acabar finalmente con esa contextualización, pero es necesario como escuchar primero a la exhortación, y aquí ya de entrada, perdonen la insistencia, si es invitarles que ojalá tuvieran un poco de tiempo para pausadamente acceder a ella. En breve se podría decir que esta exhortación no pretende otra cosa, sino reforzar la convicción sobre la posibilidad real que para todos nosotros supone la santidad. Es reforzar esa convicción de que la santidad es posible, y que la santidad es posible para cada uno de nosotros. No es eso una posibilidad que pudiéramos decir se queda en el ámbito de lo estrictamente parenético, sugerente, animante, pero muy hipotético. La santidad es, sí, es una estación final para los cristianos, pero en esa afirmación como que notaríamos, o podríamos notar, que hay algo de desiderativo y nada más. No, esta exhortación entiende que la condición del creyente es igual, está como muy relacionada, es muy difícil de separar de la santidad. La santidad es para todo creyente. Y ahí les he transcrito en la fotocopia lo que vendría a ser la tesis formulada en ese lenguaje del Papa Francisco, aquí mucho más resaltado, un lenguaje muy sencillo y muy directo. Mi humilde objetivo, dice, es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos y irreprochables ante Él por el amor, citando a Efesios. Y tenemos un Papa que nos dice que podemos ser santos y santas. No sé cómo les suena, a veces nos han dicho personas, tienes que ser santo. Yo por lo menos así se los también confieso. A veces cuando me ha venido esta invitación me resultaba como muy excesiva, ¿no? Y como de otro momento, de otra época. No, hoy no se habla exactamente así del seguimiento cristiano. Igual la santidad, parece como que el seguimiento cristiano es igual a un embellecimiento moral de la persona, por lo menos a veces en esa acepción que usábamos de la santidad. Esto lo trae el Papa y lo dice de entrada al principio de esta exhortación: estamos invitados a la santidad con todas las letras, aunque para eso tiene que explicar esta invitación. La verdad es que esta exhortación tiene de todo menos de teoría, entonces no es nada teórica y puede decepcionar a... Yo vengo del ramo de los teólogos, aquellos que van con el microscopio a leer las exhortaciones apostólicas de los papas. Para esto no hace falta un microscopio, sino hace falta más bien una tarde de domingo en un paseo y un banco donde sentarse para leer este texto, nada más, ¿no? Es decir, no hay una reflexión sobre lo que es el concepto de santidad. No hay ni siquiera a veces eso que agradecemos tanto en los mensajes, una cierta matización que nos pueda situar. Pero bueno, intentando ayudar a la exhortación en su propia clarificación del concepto de santidad, a mí me vale la siguiente distinción, que se las ofrezco por si a ustedes también les vale, es distinguir la santidad de la santificación. La santidad vendría a ser algo así como esa identidad que es donada al creyente, esa identidad que finalmente tenemos en tanto que Dios nos la concede, una santidad que se deriva de participar de la propia santidad de Dios, ¿no? Es algo que vendría a explicarnos nuestro ser. La santificación, sin embargo, sería no tanto ya una identidad poseída y ya controlada y tenida, sino una identidad en proceso. La santificación habla de un camino, habla de un sí, ya somos santos, pero todavía no lo somos totalmente. De manera que la santificación nos dice que la santidad, incluso como identidad, es siempre una invitación constante a ir andando delante de Dios, que en definitiva es el santo. Entonces, Gaudete et Exsultate lo que hace es animarnos a la santificación como proceso. Maneja básicamente este esquema. La santidad es un horizonte, pero un horizonte verdaderamente real, no es un horizonte ni mucho menos inalcanzable, pero
como horizonte que es, nos invita continuamente a que nos pongamos en camino. Y ahí hay una de las notas que a lo mejor yo entiendo que no a todos les pueda gustar en este texto, y es esa insistencia tan exhortativa que tiene, esta especie de amonestación amable, pero continua, que tiene el texto, casi como si se estuviera basando en, posiblemente, yo imagino, no sé si es así, pero posiblemente este texto se alimenta de muchas homilías, de muchos ejercicios, de muchas consideraciones que posiblemente ha hecho el Papa Francisco y que aquí están ordenadas en forma de exhortación y como eso, intervenciones puntuales en diferentes contextos con diferentes públicos. El tono tiene que ser necesariamente parenético, tiene que ser incluso a veces homilético, de manera que como que el interés desde el principio de esta exhortación es un interés esencialmente pastoral y se evitan los rodeos y los análisis prolijos. Casi tiene un toque de religiosidad popular que no es habitual ver en una exhortación apostólica, en una exhortación de este calibre, y eso le da posiblemente su belleza, el impacto que quiere tener en la vida cotidiana de las personas, el impacto directo que quiere tener en los contextos particulares en los que viven las personas. Los ejemplos no son todos universalizables, ya que hay muchos. Podríamos poner más, es una exhortación para una iglesia internacional que vive en todos los ambientes, y los ejemplos es verdad que a veces están sugiriendo que el Papa está pensando en ciertos contextos ahora mismo del planeta, pero en cualquier caso la intención es la misma para cualquier sitio, para cualquier latitud del mundo. Esto quiere llegar a mi día a día, quiere llegar a mi concretez, quiere llegar a eso que queda perfectamente a la mano, de manera que está prescrita cualquier tipo de teorización que nuevamente aleje la santidad a un punto inalcanzable. Bueno, para conseguir eso, para conseguir esta tesis de que la santidad es posible, el camino que hace esta exhortación, y aquí viene una propuesta de esquema, es lo siguiente. Primero, nos hace un favor el Papa a través de la exhortación, y es corrigiendo muy seriamente el lastre que tiene la santidad en forma de preconceptos, de prejuicios sobre ella. Hay como un correctivo que hace esta exhortación, y hay un correctivo utilizando como dos palancas. Por un lado, amplía la noción de santidad, la amplía. Ya, definitivamente esto no es la consigna de un club cerrado, de una élite, ni muchísimo menos. Aquí se ha dado entrada libre, de manera que la santidad es una, perdón la expresión, ¿no?, es una amenaza global. Ahora mismo ya es una amenaza positiva global. Pero por otro lado, la siguiente palanca es no solamente ampliar el concepto, sino también a veces nos ayuda el poner el contraste. ¿En qué no hay que pensar cuando hablamos de santidad? Y la exhortación habla de dos, entre comillas, herejías, aunque muy reinterpretadas, en la forma que tiene Francisco de interpretar también la historia y la teología. Él habla de dos trasfondos negativos de la santidad, contra los que hay que definirse: el gnosticismo y el pelagianismo, un neognosticismo y un neopelagianismo. Ese sería como el primer paso. El segundo paso es, una vez que nos hemos quitado del lastre que pesa sobre la santidad, vamos a darle a la santidad una resignificación, una resignificación que nos aproxime a ella, que nos permita entenderla, y la resignificación la hace de un modo muy llamativo. En el fondo acude a la Escritura y, en vez de hacer una larguísima exégesis, empezando por el Antiguo Testamento para acabar por el Nuevo Testamento, cruzando por el océano de los Santos Padres, bueno, en vez de buscar una especie de gran matalotaje, ¿no?, instrumentario para resignificar el concepto de santidad, lo que hace esta exhortación es apelar a las bienaventuranzas y al juicio final. Nada más. Ahí hay como lo suficiente para poder entender lo que hoy es la santidad, y al mismo tiempo, esto sí que es como un aporte todavía más original de la exhortación,
sugiere como unas notas específicas de la santidad hoy. No habla de la santidad en general, de la santidad que ha ido cristalizando a lo largo de toda la historia de la Iglesia, sino que hoy la santidad tiene su propia moda. La moda de la santidad habla como de unas notas específicas que debería tener para que pueda ser verdaderamente significativa la santidad en nuestro contexto actual. Este es el pequeño esfuerzo de resignificación que hace la exhortación de la santidad. Bueno, y ya con todo esto, mi impresión, aunque esto es muy discutible, es que anima una praxis. Bueno, ¿cómo ser santo? Anima de muchas maneras la exhortación, pero yo seleccionaría una que me parece que es particularmente sugerente porque hace mención de algo que el Papa Francisco, como si fuera un estribillo, está repitiendo por activa y por pasiva, allí donde se encuentra y allí donde escribe. Y es que hoy la santidad se practica como discernimiento. No ocupa mucho espacio en la exhortación, pero les insisto, quizás entendiendo lo que ahí se propone, a mí me parece que sí, es algo llamativo que hace de este tema pues una cosa suficientemente como actualizada. Ahí les he colocado brevemente como los contenidos de ese esquema. Si este esquema es válido, es para sacar un poco estas conclusiones. Por un lado, la santidad, que es horizonte existencial del cristiano, tiene que liberarse de los secuestros que ahora mismo tiene, secuestros que son conceptuales y secuestros que son prácticos. Todavía muchos cristianos, me parece que seguimos creyendo, que la santidad solo se puede practicar de ciertas maneras, solo de ciertas maneras, y no de otras, ¿no? Como que Gaudete Exsultate lo que hace es popularizar la santidad, pero no la abarata, no la abarata. Esta exhortación es un poco incómoda en su propuesta, porque la vulgarización o popularización de la santidad no es igual a rebajar la exigencia del Evangelio. Aquí se propone una santidad que, como santidad que es, claro que es costosa, es necesariamente costosa. En segundo lugar, en este esquema, lo que defiende finalmente la exhortación es que hay versiones contextualizadas de la santidad, y en concreto da estos rasgos que ahora recogeré brevemente en su momento. ¿Qué rasgos del santo o de la santa actual serían como los más llamativos? Pues él más o menos, ahora que aquí le hago como, no sé si lo aceptaría, ¿no?, un juego al lenguaje de la propia exhortación, porque no habla así. La santidad hoy, diría esta exhortación, invita a la resiliencia, y esto nos suena muchísimo, es un término que ya es patrimonio ahora mismo, creo yo, de nuestra cultura, es uno de esos términos que nos apunta a muchas cosas. Bueno, la santidad hoy, el proceso de santificación nos ha de llevar a cotas cada vez mayores de resiliencia. Tiene que ser una santidad evangélicamente asertiva. La asertividad también es algo que nos suena, que entra culturalmente hoy como una forma de penetrar la realidad y de penetrarla amablemente. La santidad tiene que ser asertiva, al mismo tiempo tiene que ser proactiva. La santidad actualmente se debe notar por la proactividad que genera en el cristiano. Ha de ser colectiva, tiene que tener una dimensión comunitaria, y finalmente ha de ser contemplativa. Estas 5 notas las pone el Papa, sí que les diría que no de un modo demasiado sistemático, les insisto, muy parenético, muy a veces homilético, pero bueno, ahí están las 5 notas, y con las 5 notas sí que se puede jugar para de pronto ver que efectivamente hay ahí una figura de la santidad muy sugerente. Y la última tesis, entonces, la última conclusión, sería que el discernimiento vendría a ser la praxis espiritual de primer orden. Es el mejor camino para el cristiano poder situarse en un mundo contemporáneo totalmente tocado por la transformación y el cambio. Bueno, estas serían como las
tesis principal y la tesis un poco secundaria que abundan en lo mismo, una especie como de esquema de fondo, por si les ayuda a la lectura ya personal. Y lo que hago entonces a continuación es hacer un recorrido ya mucho más breve por momentos de la exhortación que me parecen especialmente llamativos. No les voy a proponer un resumen de la exhortación, sino de estas tres afirmaciones que he hecho hace un momento, bueno, pues desarrollarlas mínimamente ahora en el texto. Les insisto, pero sin pretender en absoluto, no esperen, no les quiero aburrir, muchísimo menos, con un resumen sin más de la exhortación. Empiezo entonces con esa propuesta de una santidad con nuevas claves. Esta parte de la exhortación es una parte enormemente interesante y les invito de verdad a que puedan visitarla, porque aparecen muchas preguntas y preguntas que se nos convierten en respuestas y respuestas sugerentes para aceptar la santificación. Primero, la universalización de la santidad. Tenemos que ampliar el concepto, y el concepto de santidad se amplía si aceptamos de una vez que la santidad es una oferta para todos. De manera que ojalá, dice más o menos la exhortación, abandonemos al grupo de los beatos y los santos, ellos y ellas, los abandonemos amablemente en ese desfavor que nos hacen, porque parece que capitalizan completamente la santidad. Y entonces se convierten no tanto en animadores, en palancas de edificación para la comunidad cristiana, sino esos son los top 10 que han conseguido algo extraordinario, y benditos sean, les felicitamos, pero nos sentimos absolutamente lejos de que eso sea exactamente también para nosotros. La propuesta de la Gaudete et Exsultate es reconocer que los santos están en la puerta de al lado. Y como siempre, estas imágenes, yo no sé cómo lo traducen en otras lenguas, pero ciertamente en castellano sí tiene mucha fuerza. La puerta de al lado sabemos qué es, ¿no? Qué espacio es al que se refiere. Me gusta ver la santidad, dice Gaudete et Exsultate, ahí tienen la cita, en el pueblo de Dios paciente. Y aquí vienen los ejemplos: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media de la santidad que hace un momento comentaba con Roberto Ballo. La clase media de la santidad. Así que en la clase media me parece que estamos todos. Aquí como que todos tendríamos carnet de pertenencia y deberíamos aceptar que sí, aquí hay como una implicación que no podemos rechazar. Pero, les insisto, lo interesante de esta exhortación es que no hay solo una vulgarización de la santidad en el sentido positivo, no hay ni siquiera una homogeneización de la santidad, sino lo interesante, y en esto el Papa, perdonen que aquí hable ahora como jesuita, sí que es jesuita y se le nota en la estructura que tiene detrás de espiritualidad, la santidad es personalizada. No existen dos santidades iguales. La santidad es una santificación, volviendo a la distinción, que nos aboca a una apropiación, a hacer propia la santidad. No somos todos igualmente santos. Nuestra discusión a veces es si somos más o menos santos. Eso no es cristiano, lo de la comparación, sino la pregunta clave es: ¿de qué manera soy yo santo? Por cierto, no puede ser santo en esa misma manera la persona que tengo al lado. De manera que no existe un perfeccionismo moral al que todos tengamos que ir según unos cánones preestablecidos. Ese era como el ideal griego de la perfección, sino que la perfección cristiana es una adaptación fortísima a mi peculiaridad de vivir la fe. Y ahí tienen el texto que me parece que defiende
esta forma de universalizar la santidad y de particularizarla, cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. La buena noticia es: todos podemos ser santos y santas. La mala noticia es que tenemos que descubrir cuál es nuestra forma de santidad. En términos, no sé si es muy permitido esto, es como si el Papa nos invitara a caer en la cuenta de que no podemos estar en los universales en este tema del seguimiento cristiano, sino que tenemos una y otra vez que preguntarnos: ¿qué es exactamente lo que el Evangelio me está pidiendo a mí y ahora realizar en la historia? Entonces tenemos que ir por los particulares, y eso es muy exigente. Segunda forma de ampliar el concepto: la santificación como cristificación. Quizás no era necesario decirlo, pero si lo recoge el Papa en esta exhortación es porque muchas veces la santidad ha sido secuestrada por un montón de, vamos a llamarlos, valores, ideales, que en definitiva no tenían detrás a la persona de Jesús, no tenían detrás el entramado relacional que es la vida cristiana. Es relación de la criatura con su creador, y los valores están por medio como modo de verbalizar esa relación. Pero no son los valores por los valores lo que propone propiamente la santificación, sino que la santificación es cristificación. Es aparición cada vez más dentro de nosotros de lo que es Cristo para todo creyente. Es permitir desplegar dentro de nosotros a Cristo. Y eso es mucho más que se reproduzca en nosotros un código ético o un código de santidad más o menos frío, más o menos independiente del Evangelio. Lo interesante es que en la medida en que decimos que la santidad o la santificación es cristificación, ojo, porque aquí viene un aviso de la exhortación, tenemos que suponer que cada uno de nosotros tiene una misión que realizar. Asociarnos a Cristo es igual a intuir que detrás de nosotros hay una llamada que nos invita a realizar algo muy, muy peculiar en la historia. Entonces, aquí viene como una nota interesante, y es que la santidad o el proceso de santificación en nosotros debería ser concomitante, paralelo, a que vaya creciendo en nosotros la conciencia de una cierta misión que hemos de realizar. No es por lo tanto un estado, es casi un proyecto, lo que es la santidad, lo que es la santificación en definitiva, un proyecto que conforma nuestra existencia. Entonces sí, está muy bien decir que nos deberíamos parecer cada vez más a Cristo, pero no olvidemos la traducción concreta que eso tiene. Eso significa que me tengo que preguntar por la misión que tengo. Y la misión que tengo vendría a ser como ese camino que tiene nuestra identidad para desplegarse en todas las potencialidades que tiene. No es algo sobreañadido, no es algo que sea externo a nosotros, sino que esa misión que en Cristo intuimos de parte de Dios para nosotros resulta que da en la clave de quién soy yo en tanto que criatura. Y así les he transcrito un texto que me parece muy sugerente, porque habla de esta forma de asociar a
Cristo con nuestra naturaleza, esa forma de entender que la misión es algo que va unido a nuestra identidad más profunda. No tengáis miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, no te quitará vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. El tono es muy pastoral, pero si uno pone ahora sí el microscopio teológico sobre esta afirmación, aquí hay como mucho detrás, y el Papa Francisco, a pesar de que él no lo quiera, es más teólogo de lo que piensa, y nos está diciendo algo tan importante como que en el fondo nuestra identidad más profunda es la santidad, porque la santidad llega a poner en plenitud algo que es como fundante en nosotros, algo que tiene que ver con nuestro ser. En el fondo es como una realización de nuestro yo, pero una realización de nuestro yo en el tú con mayúscula que es Dios. Pero eso no es nada extraño, la santidad no es nada extraño entonces a nosotros mismos, sino sería como la diana que da exactamente con lo más nuclear de nosotros. Dicha esta ampliación, entonces algunas clarificaciones. La exhortación sigue siendo muy pastoral cuando se mete en esto de búsqueda de herejías. Suena un poco a la antigua, pero bueno, no es exactamente este texto un texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino es un texto eminentemente pastoral. Lo único es que es verdad como exhortación que es y como tono pastoral que es, quiere ayudar a detectar qué puede estar también poniendo en entredicho la búsqueda de la santidad, y entonces habla de dos desviaciones que tienen algo muy antiguo, pero que en realidad están releídas, como les decía al principio, están totalmente releídas desde el momento contemporáneo. Seguro que les suena el gnosticismo y seguro también que les suena el pelagianismo. Pero vamos a leer la exhortación para comprender que en el fondo estas dos herejías, entre comillas, son como dos situaciones críticas. El Papa no está pensando ahora en algo que sucede fuera de la Iglesia, está pensando en lo que sucede dentro de la Iglesia. Y con la libertad que tiene, coge de las acepciones posibles a asociar a cada una de estas herejías, coge un montón de acepciones, con la ventaja de que él tiene el diagnóstico de la Iglesia y además las va aplicando las acepciones a diferentes fenómenos que van sucediendo. Empezamos con el neognosticismo. Él dice, puede estar activo dentro de la Iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación, esta especie de intelectualismo teológico que él denomina así gnosticismo. No está pensando ahora, por ejemplo, en la New Age, en las nuevas espiritualidades, aunque luego aparece una cita a ellas, es verdad. O sea, en eso tampoco es demasiado sistemático. El Papa está pensando, les insisto, está pensando en algo que sucede de puertas adentro, dentro de la Iglesia. Y les voy a leer algunas citas. Ciertamente el texto de la exhortación es interesante y les invito a leerlo, pero a veces me he preguntado, pero ¿en qué está pensando el Papa exactamente? ¿Pero a quién se está refiriendo? Hay en las notas a pie de página de esta exhortación una referencia a una carta, la carta al gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con ocasión del centenario de la Facultad de Teología, de 2015. Y si tienen la curiosidad, entren en internet y accedan al texto, porque el texto es muy duro. Es una felicitación por el centenario, pero bendita felicitación si te llega una carta así, ¿no? Porque fíjense lo que dice el Papa, que en el fondo
tiene detrás esta preocupación por un intelectualismo teológico que está haciendo mella, y está haciendo mella en el sentido de que secuestra la santidad. Fíjense lo que dice el Papa. Enseñar y estudiar teología significa vivir en una frontera, esa en la que el Evangelio encuentra las necesidades de las personas a las que se anuncia, de manera comprensible y significativa. Primer torpedo contra los teólogos. Tienen que escribir y enseñar comprensiblemente. Debemos guardarnos de una teología que se agota en la disputa académica o que contempla la humanidad desde un castillo de cristal. También se le agradece mucho las imágenes, pero a veces son hirientes, ¿no? Estamos hablando con teólogos que están recibiendo esto. Se aprende para vivir. Teología y santidad son un binomio inseparable. Por tanto, la teología que desarrollan, se refiere a la universidad, ha de estar basada en la revelación y la tradición, pero también debe acompañar los procesos culturales y sociales. La teología debe hacerse cargo de los conflictos, no solamente los de la Iglesia, sino los de fuera de la Iglesia. Y fíjense en la frase, no se conformen, está hablando con profesores, no se conformen con una teología de despacho. Que el lugar de sus reflexiones sean las fronteras y no caigan en la tentación de pintarlas, perfumarlas, acomodarlas un poco y domesticarlas. Les animo a que estudien cómo en las diferentes disciplinas, dogmática, moral, espiritualidad, derecho, se puede reflejar la centralidad de la misericordia. Sin misericordia, nuestra teología, nuestro derecho, nuestra pastoral corren el riesgo de, y aquí vienen estas frases estupendas en una carta de felicitación, tienen el riesgo de caer en la mezquindad burocrática o en la ideología. Imagínense leyendo el rector esta carta delante de todo el claustro, ¿no? Hay algo en el Papa que se dice si el Papa es un poco antiintelectual, tiene algo de pose antiintelectual, por eso es tan pastoral. Ya saben, él quiso hacer una tesis en Alemania y no le debió gustar el ambiente de Alemania porque no la hizo, se fue de Alemania. Pero realmente hay algo que yo creo que no, que el Papa es un intelectual también a su manera, pero hay algo que sí parece quitarle de quicio y le quita de quicio exactamente en esta exhortación, y es, por eso es un problema, este gnosticismo o neognosticismo, es esa asociación que hace el intelectual o un acceso intelectual a la fe, que dice, cuanto más sepa de teología, cuanto más sepa de las cosas de Dios, incluso teóricamente, tanto más, entre comillas, santo seré. La santidad es igual a mi cota de formación, a mi cota de adquisición o penetración de lo que son las afirmaciones teológicas. De manera que quien no sabe, quien no entiende, quien no está formado, en realidad forma parte de un pueblo cristiano que es una especie de masa ignorante, como dice la misma exhortación. Y el Papa entiende que ahí está la herejía. La herejía es suponer que la santidad es igual a un intelectualismo mal entendido. Por ahí, en principio, va esa herejía que completa con el neopelagianismo. Y lo interesante de seleccionar esto es que podría ser la reacción. Pues entonces no dejamos de ser intelectuales, vayamos entonces a practicar el cristianismo y hacemos del cristianismo una especie de ideología, dice la exhortación, del esfuerzo personal. Y entonces si cargaba las tintas contra el gnosticismo, esta exhortación no se queda corta también con los neopelagianos. Es interesante cómo aplica el neopelagianismo que hoy existe en la Iglesia, esa ideología que está convencida de que lo importante es hacer. Es curioso cómo asocia el neopelagianismo con muchas realidades eclesiales. Ahí les he transcrito este texto. Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista
privada del verdadero amor. Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas. Por ejemplo, la obsesión por la ley. Y es verdad, claro que sí, tiene algo de pelagiano. La fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas solo. La ostentación en el cuidado de la liturgia. Fíjense el salto que da a un excesivo acento litúrgico de la praxis eclesial. La ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia. Bueno, aquí que hay detrás, realmente es muy sugerente esta observación. La vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos. El embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Si buscábamos un diagnóstico para el momento, aquí tienen un pequeño diagnóstico en versión, digamos, sencilla de lo que él está viendo que está sucediendo en la Iglesia, que tilda de herejía y que supone un atentado contra la santidad. Dice, en esto algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo. ¿Cómo contrarrestar algo esta desviación última? Este trasfondo sobre el que vemos, ya sabemos de qué se trata cuando hablamos de santificación. Bueno, hay dos notas que se las recojo porque me parecen muy sugerentes. Una es esta exhortación, pide que oremos mucho más la debilidad, para contrarrestar, en concreto, al neopelagianismo. Tenemos que rezar la debilidad mucho más, de manera que el no reconocimiento de los límites es un problema para la santidad. Y segunda forma de contrarrestar esta herejía como otras es volver una y otra vez sobre la misericordia. Se podría haber hecho un esquema distinto a este simplemente recogiendo la aparición de la palabra misericordia en toda la exhortación, porque esta palabra configura muchas de las indicaciones en relación a la santidad, pero bueno, sería como el trabajo de una lectura segunda o tercera sobre la exhortación que simplemente les recojo. En definitiva, entonces, ese sería como el primer paso de la exhortación. Hagamos un esfuerzo por darle a la santidad nuevas claves. El segundo paso, ya más breve, que les quiero sintetizar es la versión contemporánea de la santidad. Me salto la fundamentación que hace en la escritura, que yo creo que es muy parenética. Les insisto, no pretende en absoluto, yo creo que este no sería el estilo de Benedicto XVI a la hora de hacer una exhortación. El Papa se fija como en lo más esencial, bienaventuranzas y juicio final, Mateo 25, para no buscar otra fundamentación válida y sólida para la santidad, pero sí es mucho más como ad hoc, mucho más concreto en esto que les decía antes. Bueno, ¿y qué versión contemporánea puede tener hoy la santidad? A veces con algún compañero me acuerdo de discutir sobre, pues sí, en este caso un jesuita que estaba en proceso de beatificación, pero que pertenecía, no les digo ahora la fecha, para no comparar siglos, ¿no? Pero yo le decía, bueno, pero sí, fue un hombre bueno, pero realmente yo lo veo y no me llama la atención, y se enojaba muchísimo, ¿no? Porque él entendía la santidad como absolutamente, ese santo es válido para la Iglesia siempre, ¿no? Y es así, pero hay que reconocer que hay santidades que tienen como un efecto mayor hoy en el tiempo que otras. Y esta exhortación como que nos intenta decir que la santidad tiene rostro actual, no es una pieza de museo. Y este rostro actual, dice el Papa, yo os lo voy a pintar mirando estos síntomas. ¿Qué le sucede hoy a la sociedad? La sociedad está viviendo la cultura ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. La cultura está viviendo negatividad y tristeza, es un tema constante también en su magisterio.
La sociedad y la cultura están viviendo la acedia cómoda, consumista y egoísta. La sociedad y la cultura están viviendo el individualismo, y la sociedad y la cultura están viviendo muchísimas formas de espiritualidad sin encuentro con Dios, ¿no? Eso lo tienen en el número 111. También es otro de los pequeños diagnósticos que realiza el Papa, enormemente sugerentes, porque nos dice exactamente en qué está pensando cuando está proponiendo incluso la misma exhortación. ¿Y cuáles son los rasgos de esta santidad del siglo XXI? Quizás el aviso es que no hay que tener todos, o sea, no nos desanimemos ya de entrada. Son 5, pueden ser 4, 3, 2, 1, y si están a punto, estamos a punto de la primera, solamente de un rasgo, estamos en buen camino, hasta por eso, nada más. O sea, no creo que tenga esto, mucho menos, sin carta de nuevos condicionantes para ser libre, ¿no? Sino como formas de poder realizarse hoy la santificación. El primer rasgo es la resiliencia. La santidad hoy debería asumir aguante, paciencia y mansedumbre, una especie de resiliencia general en un mundo que está acelerado, que es voluble, y fíjense qué adjetivo pone, en un mundo que es agresivo, en el número 112. La santidad hoy supone luchar y estar atentos frente a nuestras propias, dice el Papa, propias inclinaciones agresivas y egocéntricas, en el número 114. Nuevamente es la crítica hecha hacia adentro de la Iglesia. Y ahí les pongo una cita que creo que además recoge un matiz, y es el matiz a qué sucede en el mundo digital que estamos construyendo, que es el verdadero mundo en el que estamos moviéndonos. Pues ahí tienen esa cita. También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los mismos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. No estamos hablando de los pecadores de fuera, estamos hablando de los de dentro. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto de la fama ajena. Así se produce un peligroso dualismo, porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. La resiliencia entonces sería, aplicadamente aquí, en este caso, el renunciar a la violencia verbal contra los errores ajenos, el renunciar a una supuesta supremacía moral sobre los otros, eso lo indica en el número 117, y en definitiva la resiliencia nos intentaría abrazar a la humildad como la actitud fundamental que hoy es muy pertinente en un mundo en el que se pisa a veces demasiado fuerte y sobre todo, y lo más peligroso, se pisa al vecino. Primer dato, la resiliencia, expresado, les insisto, no de un modo demasiado sistemático. A veces puede cansar la exhortación por tantas cosas a las que anima, pero tomada a cierta distancia, y si le ponemos esta etiqueta, realmente es un aviso muy, muy interesante, ¿no? Como que la santidad de hoy es propiedad de los mansos. En segundo lugar, la santificación como asertividad. La alegría y el buen humor, eso es lo que está detrás de la asertividad. La alegría y el buen humor, aunque no van siempre asociados, la alegría evangélica a veces no se asocia al buen humor, pero el Papa continuamente como que intenta unirlas, sería una forma de situarnos ante la realidad de hoy santamente, como promoviendo en nosotros la asertividad. Y la alegría efectivamente es promotora de la asertividad, dice verdades como pianos y elefantes, pero de tal manera que no provoca rechazo, y sobre todo si va asociado al buen humor, todavía esa verdad es mucho más amable y puede ser asumida. Para que no mucho menos les resumo lo que propone la exhortación, sino que les traigo una pequeña experiencia
propia de escuchar una vez directamente al Papa en una reunión que tuvimos los jesuitas en Roma en 2016, una congregación general. El Papa vino, intervino y animó, en este caso, a aquel foro a que planteáramos la actividad apostólica de la compañía en clave de servicio de la alegría y de la consolación espiritual. Imagínense un Papa que propone de entrada esto: ustedes tienen que animar a las gentes a que redescubran, a que se sitúen en la consolación espiritual. Decía algo así como: una buena noticia no se puede dar con cara triste, y esto con el tono argentino como que tiene más gracia, ¿no? Pues claro, 2 y 2 son 4. ¿Cómo vamos a dar una buena noticia con cara triste? La alegría, decía él, no es un plus decorativo, es índice claro de la gracia. Indica que el amor está activo, que es operante, que está presente. El buscar la alegría no debe confundirse con buscar un efecto especial que nuestra época sabe producir para el consumo. Y con estas, leyendo, el Papa de pronto se para y nos mira. Y entonces dice algo que no estaba en el texto. Y esta es la anécdota. Y nosotros que estábamos escuchando ya nos encargamos después de transcribirlo y lo tenemos en nuestros textos oficiales, ¿no? Y esto es lo que dice el Papa mirando aquel foro. Una de las expresiones de la alegría profunda es el sentido del humor. Y creo que es una gracia de Dios que tenemos. A mi entender, la actitud humana más cercana a la gracia divina es el sentido del humor. Y siguió leyendo. Claro, para un argentino es fácil hablar del sentido del humor, tiene mucho. Pero no sé si se puede aplicar a todas las culturas. Pero ahí lo tienen, ahí lo tienen. El Papa como que se sincera y quizás dice la afirmación dogmática más peligrosa de toda esa intervención, y es que lo más cercano a la gracia divina es el sentido del humor. Pues ahí lo tienen. Podríamos discutir, pero no es a veces la mejor, no es lo que solemos tratar en las clases de teología. No se oyen risas en las clases, sino lágrimas a veces, ¿no? Tercera nota de la santidad, la proactividad. Hoy la santidad que se necesita es una santidad llena de parresía, llena de valentía para testimoniar. El cristianismo no va a avanzar hoy, en el fondo, si no lo apoyamos en la explicitación atrevida de lo que es la propia existencia. Y eso es, en definitiva, el testimonio. Ahí les coloco este texto que me parece tan sugerente. Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia, de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Fíjense la frase: Dios no tiene miedo. Y por si queda fuera poco, no tiene miedo, repite, ¿no? Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos. Él ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí. Es una manera como de decirnos que hoy la santidad no puede dar, ni mucho menos un paso atrás en la responsabilización de lo que está sucediendo. Hoy la santidad no puede ser vivida de manera que, en definitiva, se vaya construyendo en nosotros una especie de edificio de justificación continua. Vivimos así porque creemos así y así nos mantendremos por siempre jamás, sin contacto con lo que está afuera. Fíjense la frase que él dice, la imagen que él dice: a veces me pregunto si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando para que lo dejemos salir. Eso está en el número 136. Es la crítica a una iglesia que se cristaliza, se fosiliza y que ha perdido total ganas de ir hacia la periferia. Y para acabar estas dos notas, hay por un lado
un aviso de que la santificación tiene que ser hoy comunitaria. La verdad es que no está muy elaborada, me parece, ¿no? Esta dimensión está muy sugerida, pero no muy elaborada. Yo enseguida la asocié a, efectivamente, estamos en un momento en que la acción de la Iglesia tiene que ser una acción colectiva, como que lo importante en este mundo, si no es colectivo, si no es global, si no busca las alianzas, si no busca en nosotros, eso no va a ser realmente demasiado efectivo. Y entonces la santidad es, o la santificación, una capacitación cada vez mayor en nosotros por parte del Espíritu para crecer en el nosotros. Eso lo pide, parece hoy, una santidad contemporánea. Y por último, la santificación como contemplación. Esta santificación de hoy pide inspiración. Y la inspiración, la única manera de conseguirla, si vale la expresión, la única manera es a través de la oración. El santo actual tiene que ser en el fondo un místico, él o ella. Finalmente, la exhortación acaba con un ánimo para el discernimiento. Y el discernimiento, como les decía, es una de esas insistencias continuas de este Papa para una Iglesia que se encuentra ante muchas encrucijadas de las que no tiene ahora mismo la solución perfecta para salir de ellas, si no fuera porque tiene que situarse ante Dios en búsqueda, y eso significa discernir. Entonces, la praxis de la santidad a la que estamos invitados es, en concreto, la del discernimiento. Se los dejo así enunciados porque quiero llegar y acabar con dos conclusiones. Cuando leía esta exhortación, nuevamente agradezco a Carlos, ¿no? el poderla leer, pensé inmediatamente en el actual contexto de Iglesia. Este texto, ¿hoy qué? Y me salían dos cosas, dos consideraciones. Hay dos cosas que están sucediendo en nuestro entorno eclesial y social que son muy llamativas. Por un lado, podríamos decir que algo que está sucediendo es ese denominador común del cambio. El mundo contemporáneo, el momento contemporáneo, quiere caracterizarse por la transformación. Y el cambio es algo cada vez para nosotros más patente. Más patente porque no es que siga una progresión aritmética, ¿no? Hablando en términos matemáticos, sino una verdadera progresión geométrica. Algo así como que el cambio se ha metido en un proceso sin freno que está generando un malestar cada vez creciente, un malestar ambiental. Bueno, en términos eclesiales, este cambio tiene en el magisterio del Papa Francisco y en su gobierno, tiene un equivalente, y es la reforma. La Iglesia está en reforma. Eso es lo que me parecía como dato primero que tenía que recoger del entorno y que ahora mismo lo asocio a la exhortación. El segundo dato es el notar en el entorno en el que nos encontramos cómo va creciendo una sensibilización cada vez mayor por todas las fracturas morales que vamos descubriendo en todos los sistemas de la sociedad. Desde la representación política a la administración pública, desde la práctica financiera hasta el mundo del espectáculo, desde la iniciativa social hasta la Iglesia. Hay como un desmoronamiento de la autoridad moral sin precedentes, realmente. Pareciera como si el mal moral estuviera atacado de entropía, ¿no? Esa especie como de difusión que extiende, en este caso, el mal hasta convertirlo en totalmente universal. Este mal moral que se mete por todas partes en la medida en que lo vamos descubriendo cada vez más y hasta de un modo incontrolado. De manera que la esperanza es posiblemente lo más tocado en el momento presente. Bueno, estas dos notas que veo en el entorno, bueno, pues la exhortación apostólica Gaudete Exsultate como que da dos ánimos. Vamos a acabar bien la historia, ¿no? El primer ánimo es, en este contexto de cambio, es posible que nosotros participemos en él. Es posible para nosotros
digamos, aceptemos una cierta cuota de responsabilización, como que no esperemos que la transformación va a suceder en los niveles altos y sofisticados de todos nuestros sistemas, sino que el cambio y la transformación es también tarea de cada uno de nosotros. Sería como una localización del cambio a propósito del rescate de la santidad. Esta exhortación es enormemente animante, nos quita de encima la sensación de la imposibilidad de responsabilizarnos por el cambio. Bueno, y lo segundo es que frente a esta tendencia entrópica del mal, todo está mal. No es que todo esté mal, sino que ya llegamos a pensar que todo va a seguir siendo mal. Esta exhortación nos viene a decir que otro mundo es posible. Que otro mundo es posible. Y no solamente que otro mundo es posible, sino que ese otro mundo posible está al alcance de lo cotidiano. De manera que no, el mal no es entrópico, el bien es lo que es entrópico. Y en definitiva, la invitación a la santidad sería esta propuesta. Bueno, pues hasta aquí lo que entiendo que podía ser el aporte, y perdonen por a lo mejor la extensión de esta exhortación.